Gracias a Dios, muchas personas beneficiadas de la predicación del Evangelio y de la instrucción de las Sagradas Escrituras que sale desde esta congregación. Y es por la gracia de Dios, porque nosotros realmente hemos fallado muchas veces, hemos cometido muchos errores, hemos pasado por momentos complicados, y qué mejor que la reflexión de Marcos para poder animar y exhortar a los miembros de la Iglesia Bautista a la verdad que permanece, a seguir haciendo la voluntad de Dios, o como dirá San Pablo, sabiendo que la obra en el Señor no es en vano. Por favor, busquen en sus Biblias Marcos 12. Estamos en la parte final de Marcos. Y Marcos, capítulo 12, en la sección del verso 38 al verso 44, nos presenta un contraste de profundas desigualdades. Por una parte, del verso 38 al verso 40, tenemos la imagen de los religiosos que se caracterizaban por la religiosidad, la pompa, la prosperidad, la gloria de los hombres, ropajes externos, la producción de riqueza a costa de los más pobres. Y del verso 41 al verso 44 encontramos un contraste tremendo. Una viuda, una mujer que ha quedado sola en una época en donde lo que regía era el patriarcado en el buen sentido de la palabra, ya que el sustento económico venía exclusivamente del hombre. Así que si un esposo perdía la vida, la mujer quedaba totalmente desprovista. Si bien le fue, su esposo le dejó algunos hijos varones para que la puedan ayudar. O tal vez esa gargantilla de 10 dracmas que seguramente han leído, que una mujer perdió una de ellas, con esa gargantilla ya podía negociar, comprar camellos, esclavos. Pero por lo regular las viudas sufrían muchísimo en aquella época. No obstante, el capítulo 12, versículo 40, nos dice que los escribas, que eran los maestros de Israel, los eruditos, devoraban las casas de las viudas. Y déjenme explicarles de qué manera. Ellos no solamente les pedían ofrenda para sus personas, también les exigían que estuviesen constantemente ofrendando en el arca del templo para comprar lo necesario para el mantenimiento del templo, madera y cualquier otra cosa. Es muy probable que por esa razón la viuda esté ahí ofrendando. Pero ellos también devoraban las casas de las viudas, porque algunas viudas, al quedar vulnerables y al encontrar a un escriba abusivo, el escriba le decía: oye, pero no tienes esposo, no tienes hijos, aquí es importante que un varón dirija tus finanzas, aquí es importante que un varón pueda administrar lo poco que tienes. ¿Y quién mejor que yo, un maestro de la ley, podría ayudarte a administrar tus bienes? De manera que los escribas explotaban, lucraban con las personas más vulnerables de la época, las viudas. No debo recordarles que la ley de Moisés daba mandamientos inflexibles sobre el cuidado de ¿quién? De las viudas. Pero a los escribas no les importó eso para nada, todo lo contrario. Las viudas tenían que sustentarlos a ellos y sustentar al templo, cuando el templo fue levantado más bien para sustentar al huérfano, al extranjero y a la viuda. Ahora, quiero que noten conmigo, por favor, que el contraste es muy notable. En la sección del verso 38 al 40 vemos la riqueza, la religiosidad, la exterioridad,
Y en el verso 41 al 44 lo que encontramos es la pobreza, la miseria, la escasez. Pero encontramos que en medio de esa pobreza, Cristo percibe algo en esta mujer. Por eso el día de hoy, más allá de remitirnos a las cuestiones del dinero, porque el tema no tiene que ver tanto con el dinero, sino con la ofrenda, entendiendo la ofrenda como nuestra entrega a Dios, aquello que a Dios le ofrecemos. ¿Y qué tenemos para ofrecerle? No solamente es dinero, sino nuestra vida. Recordando las palabras de Cristo, textos atrás, que dijo que la ofrenda a Dios en su plenitud consiste en amar a Dios. ¿Con qué? Con todo lo que somos. Dice Marcos 12, verso 41 al 44, por favor. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, el arca de la ofrenda era una especie de cuerno que estaban colocados, distribuidos en el templo, y sobre ese cuerno se arrojaban las monedas, que por cierto los escribas cambiaban las monedas más grandes por muchísimas chiquitas, para que al arrojar las monedas, adivinen, sonara bastante, ¿no? Aparte, habían establecido una tradición que en voz alta, antes de arrojar la ofrenda, dijeran la cantidad exacta. Por eso Cristo sabe cuánto fue lo que dio la viuda, porque la tradición de los escribas consistía en decir públicamente y en alta voz cuánto era lo que se estaba ofrendando. Ya de antemano eso nos debe recordar lo que Cristo dijo sobre que nuestra mano derecha no debe saber lo que hace nuestra izquierda. Pero la viuda está bajo ese sistema y el verso 41 dice que Cristo está presenciando esa ofrenda. Y estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Qué interesante, ¿no? Ofrendar en presencia ¿de quién? De Cristo. Que Cristo está presente en lo que nosotros le ofrendamos, no solamente en estas cajitas, sino en nuestro diario vivir. Y debemos tener eso en cuenta. Dios siempre está presente. Y dice el versículo 41 al final, y muchos ricos echaban mucho, mucho cuantitativamente hablando, ¿no? En comparación a lo que podía dar la viuda, los ricos echaban mucho. Verso 42. Y vino una viuda pobre, no solamente era viuda, sino pobre, y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, que era lo mínimo que se aceptaba en la ofrenda, y era lo más bajo que había, Era muy, pero muy poquito lo que la viuda estaba ofrendándole al templo. Y dice el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero ésta, de su pobreza, echó todo lo que tenía, es decir, todo su sustento, ofrendando en presencia de Cristo. De eso vamos a reflexionar en esta tarde, ofrendando en presencia de Cristo. No solamente ofrendamos dinero, ofrendamos también nuestro tiempo, ofrendamos nuestra salud, ofrendamos nuestro conocimiento, ofrendamos nuestras capacidades, o como lo dirá San Pablo, debemos presentarnos todos los días como un sacrificio ¿qué? Vivo y agradable a Dios. El sentido de esto tiene que ver con una pregunta importante. ¿Qué es lo que usted está haciendo con su dinero, con su tiempo, con su poca salud que ya tiene para Dios? ¿Se lo está ofrendando a Dios? Es muy triste ver cómo personas se consumen en cosas banales, en cosas temporales. No está mal trabajar, ¿o sí? Pero lo que a veces es legítimo nos puede causar dolor y puede dañar la obra de Dios. Muchas veces lo que es legítimo lo usamos como pretexto para no darnos a Dios,
¿Se entiende? La familia, los hijos, el trabajo, y estamos siempre pensando en darle a Dios en un futuro. Por ejemplo, aquellos que tienen niños chiquitos muchas veces dicen, yo ahorita no sirvo a Dios porque tengo a mis pequeñitos. Cuando ellos crezcan me voy a dar a Dios. ¿Es verdad? Pues no, porque a Dios no le interesan mucho nuestros planes. A Dios le interesa su plan y que nosotros, en la medida de lo que tenemos hoy, de nuestras limitantes, o como dice el texto, de su pobreza, demos lo que tenemos. Hay quienes a veces dirán, pues cuando ya tenga una estabilidad económica mejor, ahora sí voy a servir a Dios, ahora sí voy a estudiar, ahora sí voy a predicar. ¿Va a pasar eso? Tampoco. Por eso es importante este tema para nosotros como congregación. Una pregunta a manera de directriz es la siguiente. ¿Qué fue lo que Cristo miró en esta ofrenda? ¿Qué fue lo que Cristo observó en la ofrenda de esta viuda? Hagamos esa pregunta. ¿Qué fue lo que miró Cristo más allá de las monedas? Más allá de 2 blancas. Dice el texto, versículo 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba, noten eso, él estaba presente y mirando, examinando, cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. En primer lugar, lo que podemos rescatar de esta porción bíblica, número 1, es una ofrenda que refleja la corrupción de la religión falsa. Noten eso. La ofrenda de la viuda, excluyendo a la viuda, refleja una cosa en el sistema. Al mirar a una viuda pobre, miserable, sin nada para comer probablemente, y al verla ahí dando todo lo que tiene, refleja solo una cosa. ¿Qué cosa? Que el sistema religioso de la época de Cristo estaba corrompido, estaba desviado. Porque, a ver, hermanos, ¿quién tenía que dar? ¿La viuda al templo o el templo a la viuda? El templo a la viuda. La religión falsa se caracteriza por explotar, por lastimar y por lucrar con la gente más vulnerable. Y quiero que me recuerden, ¿en qué consiste la religión verdadera? ¿Se lo saben? Busquen conmigo Santiago y no pierdan Marcos. Sin perder Marcos, por favor, quiero que vean en Santiago cómo el concepto de religión se define de la siguiente manera, porque de hecho religión es una palabra que es adecuada para hablar de nuestra relación con Dios. Nosotros tenemos religión en el sentido de que nos relacionamos con Dios a través de su Espíritu y a través de su palabra. Pero ¿en qué consiste la verdadera religión? Noten conmigo, por favor, Santiago capítulo 1, versículo 26 y 27. Escuchemos con atención al apóstol Santiago, hermano de Cristo, que dice así: si alguno se cree que religioso entre vosotros, ¿como quién? Como los escribas, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es inservible. Verso 27, todos juntos en voz alta. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Cuál es la religión verdadera, hermanos? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. No solamente es visitarlos para ver cómo están, ¿no? ¿Sí? Sino visitarlos ¿para qué? Para auxiliar, ayudar y sustentar en las tribulaciones de los más necesitados, como son los huérfanos y las viudas, y guardarse sin mancha del mundo. No debo recordarles que la iglesia de Cristo en Jerusalén, la primera iglesia en Jerusalén, tomó muy en cuenta esto. O sea, los apóstoles sí entendieron que Cristo reprendió a los escribas y les manifestó su corrupción de tal forma que en la iglesia de Jerusalén los apóstoles recibían ofrendas, ¿y a quién se las repartían?
a las viudas, ¿se acuerdan? Tanto que ellos ya no podían con esa carga y tuvieron que buscar a 7 diáconos que les sirvieran la comida y les dieran la despensa constantemente. ¿A quién? A las viudas. Ahora, debo enfatizar algo. No es dar nada más por dar, ¿eh? La Biblia sí da cualidades para aquellos que califican al apoyo. Sin embargo, hermanos, las viudas sí eran personas vulnerables y que necesitaban ser sustentadas. Si van conmigo a Deuteronomio, y perdón por sacarlos tan bruscamente de Marcos, pero por ejemplo, está muy de moda en las iglesias cristianas hoy día lucrar con el pueblo a través del concepto del diezmo, ¿no? Primero debo decir que si alguien quiere dar un 10% voluntario, secreto y de corazón a Dios, lo puede hacer. Pero si usted quiere dar menos o más, ¿qué dice el texto? Cada uno dé como propuso en su corazón. Sin embargo, en la ley de Moisés y bajo el régimen del antiguo pacto, se pedía un diezmo cada año y cada 3 años. No era cada semana, ni cada quincena, ni cada mes. Pero quiero que vean con respecto al diezmo cómo se distribuía. Vean Deuteronomio 14, verso 22. Y repito, esto no nos concierne a nosotros porque formaba parte del régimen de la ley de Moisés. Pero vuelvo a enfatizar, si usted tiene esa práctica voluntariamente tampoco está mal. ¿Qué está mal? Exigir, condenar, condicionar, que si usted diezma le va a ir bien y si no diezma le va a ir mal. Eso no solamente está mal, es una blasfemia porque Cristo ya nos redimió de la maldición de la ley. No hay maldición que alcance a nadie que ha creído en Cristo. Ahora, ¿qué dice Deuteronomio 14, verso 22? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo, ¿cada cuánto? Cada año. Noten 2 cosas. Se diezmaba alimento y se diezmaba cada año. Importante, ¿eh? Alguien dirá, bueno, es que no existía el dinero en aquella época. No, sí existía, pero Dios no pedía dinero, pedía alimento. Por eso el texto tan famoso dice, traed los diezmos al alfolí, ¿y haya qué? Alimento. Porque el alfolí era una cámara gigante, una bodega donde se guardaba el grano, animales para el sustento del templo, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Vean lo que dice el verso 23. Y comerás delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, obviamente fue Jerusalén, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y los primeros frutos de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer al Señor tu Dios todos los días. 24. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, o sea, cada año tenías que ir a llevar el diezmo a ese lugar que era Jerusalén, pero si el camino es muy largo y no puedes llevar todo lo que has producido, por estar lejos de ti el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, cuando el Señor tu Dios te bendijere, entonces ¿qué vas a hacer con todo tu alimento? ¿Lo venderás? ¿Qué más? Y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar que el Señor tu Dios escogiere. 26. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Vean, en esta primera sección, ¿para quién era el diezmo? Para uno mismo, ¿no dice eso? Darás todo el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares, y comerás allí delante del Señor tu Dios, y te alegrarás tú, ¿y quién más? Y tu familia. Ese diezmo anual lo llevabas a Jerusalén y comprabas en el templo todo, bueno, en el templo no, eso ya fue la corrupción de la época. Comprabas en Jerusalén todo lo que tú desearas y en ese momento tú lo gozabas con tu familia adorando a Dios. Eso cada año. Versículo 27. Y no desampararás al levita que habitare en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. Todo lo que comprabas para gozar con tu familia, también destinabas una parte para los ministros del templo, que eran los sacerdotes, ¿se acuerdan? Y dice el versículo 28, pongan atención. Al fin de cada 3 años, sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año. O sea, hay un diezmo de cada 3 años también. Y lo guardarás en tus ciudades. ¿Y vendrá quién? El levita, que no tiene parte ni heredad contigo. ¿Quién más? Y el extranjero. ¿Quién más? Y el huérfano. ¿Quién más? Y la viuda que hubiera en tus poblaciones.
y comerán y serán saciados, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Pero sí noten, cada 3 años había un diezmo destinado ¿para quiénes? Para las viudas. De manera que en primer lugar, regresando a Marcos y enfatizando el primer punto, cuando Cristo ve a esta mujer ofrendando todo lo que tiene, quedándose sin sustento, y ve a los escribas muy tranquilos y muy contentos, mirando a esta pobre viuda, dando lo poco que tenía, o todo lo que tenía, lo que Cristo percibe en primer lugar es una ofrenda que refleja la corrupción de la religión falsa. Se le llama Evangelio de la Prosperidad, y es un título correcto, porque prosperan, pero solo prosperan esos pastores, solo prosperan esos líderes. Son lobos rapaces que lucran con el dinero y con la fe del pueblo. Tenemos que huir de ese tipo de cosas. La Biblia sí advierte, guárdense de los falsos profetas que harán mercadería con ustedes. Bueno, ¿qué otra cosa ve Cristo? Número 2, regresando a Marcos 12, lo que Cristo ve aparte de ese contraste de profundas desigualdades y corrupción, número 2, Cristo ve una ofrenda que refleja el valor de la interioridad por encima de la exterioridad. Es decir, exteriormente hablando, en el contexto de Marcos, ¿quién se veía más religioso? ¿El escriba o no? ¿Qué dice el versículo 38, hermanos? Y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas, de los eruditos, de los maestros de aquella época, que gustan de andar con largas ropas. Y yo pregunto, ¿está mal vestir bien? Hermanos, ¿está mal vestir bien? No, no está mal. Pero ellos vestían de una manera específica con la finalidad de que esa ropa manifestara religiosidad, manifestara espiritualidad. Y como ya dijimos hace 8 días, estamos viviendo en lo mismo. Hoy encontramos la promoción de ropa específica para las hermanas, y que si no la usan, están pecando en contra de Dios. Así son los escribas. Dice el versículo 38, que andan con largas ropas y aman las salutaciones. Pregunto, ¿está mal que nos saludemos en las plazas, en las calles? ¿O está bien? De hecho, si usted se encuentra a un hermano, debería saludarlo, ¿no? Pero ellos no solamente amaban los saludos, estos saludos eran saludos de reconocimiento, que les rendían pleitesía, alabanza y casi adoración. Te encontrabas al escriba y le decías: oh, gran rabino excelentísimo, ¿cómo está usted? Gran eminencia del universo, luz de la verdad. Era una forma de referirse a estos maestros. Y adivinen, ellos amaban ese tipo de alabanza. Entonces, lo que Cristo ve, en segundo lugar, es una ofrenda que refleja el valor de la interioridad. Porque imagínense esa viuda pobre. ¿Creen que llevaba buena ropa? ¿Creen que su aspecto reflejaba salud? Probablemente no. Pero lo que Cristo manifiesta aquí, hermanos, es que Cristo mira el corazón. Que la interioridad es lo que realmente tiene valor para Cristo, no la exterioridad. Vean conmigo, por favor, el verso 41 en adelante. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca. Y muchos ricos, ¿qué dice? Echaban mucho. Está incluso hasta de moda, ¿no? Hay que comprar unos sobrecitos, póngale su nombre. Eso no es necesario, o si es necesario, ¿para qué queremos saber cuánto echó cada hermano? Eso muchas veces promueve la exterioridad religiosa. Cristo no está interesado en eso. Sigue diciendo el versículo 42. Y vino una viuda pobre, una mujer muy pobre, miserable, y echó 2 blancas. Hermanos, ¿realmente eso iba a ayudar al templo en algo? ¿Sí o no? No estoy diciendo que usted a la hora de la ofrenda meta su mano en la bolsa y saque lo primero que encuentre, ¿eh? Y que eso es lo mejor. No, tampoco. Lo que estoy diciendo es que la interioridad del corazón es lo que realmente le interesa a Cristo. ¿Cómo dice el texto que leímos hace rato? Cada uno de como propuso en su corazón. O sea, esta viuda no llegó y sacó de su bolsa a ver cuánto agarraba la mano.
Esta viuda había propuesto, ¿sí o no?, dar todo lo que tenía. Así que, número 2, una ofrenda que refleja el valor de la interioridad por encima de la exterioridad. Número 3, hermanos, una ofrenda que establece, fíjense, la ofrenda de la viuda establece algo según la enseñanza de Cristo. La ofrenda de la viuda establece que la adoración no consiste en dar lo que nos sobra, sino ¿en qué? En lo que tenemos. Hay hermanos a veces que son de bajos recursos y toman como pretexto la enseñanza de la viuda. Y dicen, no, es que yo soy muy pobrecito, yo me va muy mal, yo por eso nada más doy 5 pesos. ¿Está bien eso? No, no está bien. Porque a veces son los pobres precisamente, o los más pobres, los que damos lo que nos sobra. ¿Se entiende? Y debemos considerar una cosa, hermanos. Tanto el pobre como el rico pueden dar muchas veces lo que les sobra. Y tanto el pobre como el próspero pueden dar todo lo que tienen. ¿Estoy diciendo que usted dé todo lo que tiene? Tampoco. No es necesario que usted venda su casa, terrenos, carros y lo traiga a la iglesia. ¿Se acuerda que en la iglesia de Jerusalén eso se hacía? Ahora yo les quiero preguntar, ¿por qué se hacía eso? Porque estaban en persecución. Bueno, yo no los veía mucho en persecución a los hermanos en ese momento, pero ¿se acuerdan que hubo una fiesta en Pentecostés? Y que llegaron judíos ¿de dónde? De todo el mundo. ¿Creían en Cristo? No. Pero en la fiesta de Pentecostés se convirtieron por la predicación ¿de quién? De Pedro. Se convierten en la fiesta de Pentecostés y adivinen, esos conversos ya no regresan a su tierra. ¿En dónde se quedan? En Jerusalén. ¿Tienen dónde vivir? Bueno, si te conviertes a Cristo, tu familia judía te cierra las puertas, ¿no? Eso era muy normal. Entonces, la iglesia de Jerusalén, bajo ese contexto y bajo esas necesidades, vendía todo lo que tenía por amor ¿a quién? A los más necesitados. Pero sí es importante enfatizar, hermanos, que una ofrenda como la de la viuda establece que la adoración no consiste en dar lo que nos sobra. A veces queremos servir con el tiempo que nos sobra. Si tengo tiempo, es que el trabajo no me deja. Me voy a hacer un espacio, hermanos, pero no les prometo nada, Pasan 5, 10, 20 años y ese hermano, esa hermana, nunca sirven a Dios. ¿Por qué? Porque piensan que la adoración es dar lo que les sobra. No, es que ahorita estoy muy joven y la verdad les voy a echar la mano un ratito, ¿no? Pero ya cuando esté más grande, pues ya voy a hacerlo mejor. Estamos dando lo que nos sobra muchas veces, hermanos. Y eso es un pecado grave delante de Dios. Vean lo que dice el versículo 43. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. ¿Cuantitativamente echó menos o echó más? Cuantitativamente. Menos, ¿no? Pero cualitativamente, más. Porque ella echó todo lo que tenía. Esto refleja algo en la mujer. Esto refleja algo en el corazón de la viuda. Número 4. Una ofrenda que define la adoración como la entrega total ¿de qué? A ver, ¿cómo sabemos que la viuda se entregó totalmente? Vean lo que dice el versículo 44. Porque todos han echado de lo que les sobra. ¿Y les alcanzaba para otras cosas o no? ¿Podían ir a disfrutar la vida después de eso los escribas o no? Pero dice el texto, pero esta, ¿de qué? De su pobreza, de lo que tenía, echó todo lo que tenía. ¿Qué dice al final? Todo su sustento. ¿Le importaba a esta mujer quedarse sin comer? Muy probablemente sí, ¿no? ¿A quién no le importa quedarse sin comer? ¿Significa que usted tiene que dejar todo ahorita aquí y salir del servicio sin dinero y a ver qué pasa? Pues no, precisamente. Lo que encontramos en el corazón de esta mujer, hermanos, es que esta mujer en su corazón tenía a Dios en primer lugar y que ella está pensando en la contribución para el templo, aunque manipulada por los escribas, porque hay que decirlo, estaba manipulada,
Pero esta mujer en su corazón tiene a Dios en primer lugar. No sabe qué va a comer, no sabe qué va a hacer después de eso. Pero esta mujer, dice el versículo 44 al final, dio todo lo que tenía, todo su sustento. Dios no está interesado en cuánto damos, sino más bien en qué hacemos con lo que tenemos. Quiero hacerle otra vez la pregunta del inicio y quiero que reflexione, en verdad, yo sí quiero que usted reflexione. ¿En dónde está invirtiendo su tiempo? Piense un poquito en eso. De las 24 horas del día, quitándole las 8 que duerme tal vez, ¿en dónde invierte más su tiempo? ¿En el reino de Dios? ¿En Cristo Jesús? ¿En dónde invierte su salud? ¿En una empresa? ¿En un trabajo? ¿En un hobby? ¿En qué está invirtiendo lo poquito que Dios le da? No estoy diciendo que lo haga con las ofrendas, pero puede hacer mucho para Dios. Puede hacer mucho para Dios si tiene poco o tiene mucho. Porque no se trata del dinero, hermano, se trata de nuestra entrega. Número 4, una ofrenda que define la adoración como la entrega total del ser. O sea, esta mujer entendió que debía amar a Dios con todo su ser, con todo su corazón. ¿Se acuerdan de Zaqueo, hermanos? Zaqueo era un hombre muy rico y gracias a ¿qué? A la corrupción. Y cuando Cristo llegó a su casa, lo que él consideraba valioso, que era el dinero que había robado, ya no lo consideró valioso. Cristo dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque la salvación es Cristo. Y Zaqueo dijo, Maestro, la mitad de mis bienes le doy ¿a quién? A los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo doy cuadruplicado. No piense usted, no caiga en las garras de la mentira, en que cuando termine sus estudios, en que cuando se jubile, en que cuando tenga salud, en cuando tenga estabilidad económica, va a ser más por Dios. A veces decimos, no, es que yo hago esto porque quiero apoyar más a Dios. ¿Dios quiere eso? Dios quiere que hagamos para Él lo que tenemos hoy, que entreguemos lo que somos hoy, hermanos. ¿Qué tenemos para entregar? Muchos de nosotros no tenemos ni un peso. Tal vez no tiene una cuenta bancaria, tal vez no tiene ni casa, tal vez no tiene ni salud, pero Dios quiere que usted entregue lo que tiene para su obra, para su servicio. ¿Qué dijo San Pablo? ¿Se acuerda? Yo antes era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como una pérdida, por el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Cristo quiere que usted se entregue plenamente. Más allá de una simple ofrenda monetaria, Dios quiere que usted entregue su vida. ¿Qué es lo que Dios más desea? ¿Que usted muera por Él o que usted viva por Él? Qué interesante, ¿no? Porque a veces decimos, no, si fuera por Diosito, yo sí doy la vida, ¿no? Si se viniera la persecución ahorita, no, yo sí me entrego. Entonces a veces suena muy fantástico, pero no estamos dispuestos a rendir a Dios una hora de nuestro tiempo. Si no estamos dispuestos a leer las Escrituras, no estamos dispuestos a visitar a nuestros hermanos más necesitados, a los enfermos, vulnerables, Dios no quiere que muera por Él, Dios quiere que viva por Él. Y eso es más difícil, ¿eh? A veces decimos de nuestros hijos, ¿no? No, yo por mis hijos doy la vida. A veces dicen así, ¿no? ¿O no? Pero ni siquiera viven por ellos. Los dejan 3, 4 horas en un aparato electrónico. No les interesa su crecimiento espiritual. No les interesa los problemas que se están acarreando en su corazón. Dios no quiere que muramos por alguien o por Él. Quiere que vivamos por Él. En eso consiste el amor. En que entreguemos nuestra vida. ¿Qué dice Pablo? Hermanos, yo les ruego, ya que entendieron las grandes misericordias de Dios, que presenten su cuerpo ¿en qué? En sacrificio vivo. Noten la expresión. No un sacrificio como los de los altares, muerto, ya en muerte, no. Sino un sacrificio vivo. O sea, la vida cristiana sí es sacrificial, pero ese sacrificio consiste en dar la vida por Él. Vamos a hacer una oración, hermanos, y esperemos que el Señor bendiga su palabra. Después de la oración estamos despedidos. Padre, te agradecemos por tu hermosa palabra y por el tiempo que nos das para reflexionar. Llévanos con bien a nuestro hogar, Señor.
y permítenos, como esta viuda, entregar el ser con lo poco o mucho que tú nos has dado. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.